Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Listos para un nuevo capítulo de la serie Las 7 señales de Juan? Bueno, entonces abre tu Biblia en Juan el capítulo 2 y vamos a comenzar por leer este pasaje tan conocido, pero tan especial, ¿no es cierto?, acerca de las bodas de Caná de Galilea. Esta es la primera señal de nuestra serie. Dice así: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús, y también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que se usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con una capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llénenlas de agua, estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esa es la palabra para hoy. Señor mío, por favor, ven a ayudarnos en la comprensión de tu palabra. Usa, Señor, este texto para hablarnos al corazón, para hacernos entender quién es nuestro Señor Jesús, por qué vino, por qué hizo las cosas que hizo y cómo esto nos afecta. Y te pido, Señor, por cada persona que está viendo este video, para que tú le bendigas grandemente a través de tu palabra. Lo pido con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa esta palabra, bien conocida. Y déjame, en primer lugar, hablarte algo acerca de la estructura del Evangelio de Juan, que es bien importante que lo tengamos en mente. Estos primeros capítulos, del capítulo 2 al 4, tienen una estructura bien interesante y gira en torno al reemplazo de las viejas cosas del judaísmo por lo nuevo que traía Jesús, o sea, por el rey que estaba presente y todo lo nuevo que esto significaba en la intromisión del reino de Dios en la tierra. En el capítulo 2 vemos en una boda el reemplazo del rito de la purificación que se usaba, ¿no es cierto?, en aquel entonces, este rito en estas tinajas enormes. El rito de la purificación con agua es reemplazado por un nuevo vino, por algo nuevo que viene y que es mucho mejor. En el capítulo 3 vamos a ver que el templo es reemplazado por otra cosa. Y esto nuevo, Jesús lo llamó un nuevo nacimiento. Es decir, las personas se convierten en el templo de Dios. Y esto es totalmente nuevo, diferente. Y en el capítulo 4, las aguas del pozo de Jacob, que era una tradición, ¿no es cierto?, tal vez no tanto de todos los judíos, pero sí de esta región de Samaria, es reemplazada por las aguas vivas que Jesús trae. Y no solamente por estas aguas vivas, sino que además la adoración, tanto en el monte Gerizim, ahí adoraban los samaritanos, como en Jerusalén, donde adoraban los judíos, estaba siendo reemplazada por adoración en espíritu y en verdad. Esa es la secuencia, la estructura literaria que el apóstol Juan le dio a estos textos. Y es bien importante mantener esto en perspectiva, porque hay arte aquí detrás, junto con la revelación que hace el Espíritu Santo. Acerca de la vida de Jesús es importante que tengamos algunas cosas en perspectiva también.
el Señor no inició su ministerio hasta cumplir por lo menos 30 años. Eso es lo que nos dice el texto. Nos dicen otros pasajes, por supuesto, no acá. Pero eso es bien importante, en primer lugar, porque se ajusta a las creencias de aquel entonces de que los rabinos no debían predicar antes de tener más o menos esa edad, unos 30 años, un poco por conocimiento, por experiencia, por tantas cosas. Algunos dicen que incluso podría ser porque los sacerdotes no podían ministrar antes de los 30 años, pero en ninguna parte se nos dice que Jesús fuera sacerdote del tipo levítico, así que eso es un poco más dudoso. Pero el punto central que tal vez a veces pasamos por alto es que Jesús no comenzó a ministrar antes de los 30 años porque él estaba a cargo de su familia, financieramente hablando. Claro, estoy dando por supuesto que José, su padre, ya había muerto, algo que la tradición dice con fuerza, que José murió siendo Jesús todavía muy joven. No sabemos en qué momento. Lo que sí sabemos es que por lo menos hasta los 12 años de Jesús, José estaba con vida, porque es ese momento que vemos en Lucas capítulo 2, en que tanto José con María llevan a Jesús a una Pascua. Y es donde se les pierde, ¿no es cierto? Él queda hablando con los maestros en el templo. Y Jesús tenía 12 años. Así que en ese momento todavía José estaba con vida, pero no sabemos mucho más allá. El punto es que si José estaba muerto, y es lo más probable, Jesús, el hijo mayor, quedó a cargo de su madre y de sus hermanos menores, porque sabemos que Jesús tuvo más hermanos, de María y José. Así que él quedó a cargo del sostenimiento de su familia, y esa es una razón importante. Jesús no se casó, bueno, eso tiene que ver con su ministerio, pero él permaneció en la casa de su madre hasta una edad muy avanzada, cerca de 30 años, imagínense. Los judíos en aquella época se casaban a los 18 años, 20 años, no más que eso, los varones. Las mujeres mucho más jóvenes, 14, 15 años. Entonces, que Jesús permaneciera hasta casi los 30 años en la casa de su madre es sumamente llamativo. De hecho, dice la Escritura que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta prácticamente la resurrección de Jesús. Eso nos dice que antes de iniciar su ministerio, lo más probable es que Jesús no hiciera ningún milagro. Y por eso no llamó mucho la atención tampoco, menos aún en su familia. Teniendo eso en cuenta, notamos que cuando llegó el momento preciso en la agenda de Dios, el Señor viajó desde el norte, Nazaret, donde él vivía, hacia el sur, hacia el Jordán, cerca del Mar Muerto, donde estaba bautizando Juan el Bautista. Allí fue bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo, y después de eso comienza su ministerio. De hecho, sabemos que los primeros discípulos del Señor Jesús fueron discípulos de Juan. Ahora, Juan, el apóstol, no el bautista, al escribir su evangelio, como les conté la vez pasada, ya tenía en perspectiva lo que había sido escrito por los otros evangelios que llamamos sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Y él tenía eso en perspectiva, entonces no agregó algunas cosas reinteresantes. Por ejemplo, no relató la tentación del Señor inmediatamente después del bautismo. Tampoco la predicación en la sinagoga de Nazaret, en Lucas capítulo 4, donde para Lucas eso es prácticamente lo que inicia el ministerio de Jesús. Pero para Juan es otra perspectiva, bien diferente. Simplemente pasó de los primeros discípulos, que eran del Bautista, directamente al primer milagro, que según Juan fue de la boda de Caná de Galilea. ¿Me explico? Eso es el trasfondo y es bien importante de tener en cuenta. Obviamente estoy resumiendo mucho y como te dije la vez pasada, si quieres más detalle, véelo en el libro Las 7 señales de Juan, que te recomendé. Pues bien, vamos ahora al texto. En Juan capítulo 2, el versículo 1, comienza con una nota cronológica bien interesante y rara a la vez. Dice, al tercer día se celebraron unas bodas. ¿A qué se referirá con ese tercer día? Y es re importante que eso lo sepamos.
Lo más probable es que se refiera a que ya habían transcurrido 3 días de la boda y llegaron los discípulos de Jesús con Jesús a la boda al tercer día de la celebración. Esto era frecuente en la antigüedad. Las bodas podían durar varios días, hasta una semana. Por lo tanto, 3 días era bastante corriente, bastante normal. Y era normal también que se fueran agregando los invitados en la medida que transcurría la celebración. Así que no era nada raro que Jesús y sus discípulos llegaran hasta el tercer día de que hubiera empezado. Pero lo importante de eso es que este tercer día coincide con una lista de días que el apóstol Juan comenzó en el capítulo 1, en el versículo 19. Allí, lo primero que pasa es que hay una delegación del Sanedrín que vienen a Juan el Bautista a preguntarle si él era el Mesías. Y el Bautista les dice, no, yo no soy. No soy de ninguna manera. Pero eso para Juan marca el inicio de una cuenta de días. Ese es el día número 1. Después, en el versículo 29, el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 29. El siguiente día, fíjate en esa nota cronológica, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el segundo día. El tercer día lo encontramos en el mismo capítulo 1, en el versículo 35. Aquí lo tengo. Dice, al día siguiente, o sea, llevamos en el tercer día, al día siguiente Juan estaba de nuevo con 2 de sus discípulos y al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Es la segunda vez que lo dice y ahora estaba con unos discípulos. Vamos en el tercer día. Y el cuarto día es este encuentro y llamamiento que Felipe hace de Natanael en el versículo 43 del capítulo 1. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Allí entonces Felipe comienza a seguir y después vemos esta interacción en que se incluye también Natanael. Es decir, llevamos hasta aquí 4 días. Y cuando comienza el capítulo 2, nos dice al tercer día. ¿Cuánto suma eso? Entonces, 7. Y eso es una nota súper importante, porque ya les dije la vez pasada que el número 7 va a ser tremendamente importante en el Evangelio de Juan. Significa algo que está completo y evoca, por supuesto, en la mente judía los temas de creación, de reposo. Y si uno empieza a darse cuenta, todas estas cosas que eran anunciadas por los profetas desde el principio, desde Génesis mismo, nos habla de que cuando viniera el reino de Dios, lo que se percibiría en la tierra sería como el inicio, como en los orígenes, o sea, el tiempo de reposo, de la presencia de Dios, de algo que está completo, bien hecho. ¿Me explico? Y eso es lo que nos quiere dar a entender Juan. El primer milagro, la primera señal ocurre el día 7, ¿verdad? De esta cuenta que Juan mismo se inventó, comenzando desde que el Bautista dice, no, yo no soy el Mesías, entonces ahora, de ahí, desde ese momento, 7 días, y es el Mesías mismo quien se declara frente a las personas, haciendo este tremendo y hermoso milagro. Cuando el Mesías viniera, pensaban los profetas, sería como una boda, como una fiesta de bodas. Habría vino en abundancia, habría un ambiente de reposo, de gozo, de celebración. Entonces cae de maduro. Al séptimo día viene el verdadero novio mesiánico, el Señor, a una boda humana, y en ese séptimo día Él convierte agua en vino, de tal manera que hay vino que sobra por todos lados, porque es un inicio, es como una sinopsis de la gran boda del Cordero cuando Él regrese a la tierra. ¿Me sigues?
Todos esos detalles perfectos, maravillosos, bien cuadraditos, es lo que Juan nos quiere mostrar, pero no los dice directamente, sino que tenemos que verlos entre líneas casi en el texto. Para una mentalidad judía sería mucho más sencillo, por eso yo tengo que demorarme un poco más en explicarlo, pero básicamente de eso se trata. ¿Cómo era una boda en el primer siglo? Bueno, una boda comenzaba con un desposorio. Se ponían de acuerdo los jóvenes contrayentes, pero más que nada los padres de ellos, y se firmaba un contrato. Y ese desposorio, que tenía que durar por lo menos un año, era equivalente a que estuvieran casados, pero sin vivir juntos todavía. Era un contrato tan firme como estar casados. Por eso que el adulterio en ese momento, aunque aparentemente no era adulterio porque no estaban juntos, pero ya se consideraba adulterio si uno de los dos tenía interacción con un tercero. Por lo tanto, era un contrato legal tan firme como el matrimonio mismo. Cuando llegaba el día de la ceremonia, los mejores amigos del novio partían a la casa de la novia y la traían a ella, que venía perfectamente vestida, bueno, igual que las novias de hoy, o sea, reluciente, preciosa, y la traían en una procesión de boda. Los mejores amigos hacían eso y traían en esta procesión a la novia a la casa del novio, donde se iba a celebrar la fiesta, que como les dije podía durar 2, 3 días o hasta 7. Entonces era una celebración muy larga, no es simplemente como encontramos hoy que van, se casan en una fiesta y chao. No, esto era días, porque la gente viajaba de muy lejos y por lo tanto no era llegar, celebrar e irse para la casa. Se quedaban y era un tiempo espléndido. Tan pronto, tan importante, quiero decir, era una boda en aquel entonces, que si en una calle se encontraba una procesión de boda con la procesión de un funeral, era la boda la que tenía la preferencia y el funeral debía parar. Fíjate qué interesante. Así de importante era considerada esta institución creada por Dios que es el matrimonio. Pero cuando llega a esta boda, donde está invitado Jesús y sus discípulos, y también está María, la madre de Jesús, está invitada, de pronto ocurre algo que es de lo más trágico. Para nosotros tal vez no representa gran cosa, pero en aquel entonces, déjame explicarte, es una verdadera tragedia. Se acabó el vino. Sabemos que estaba María, a lo mejor estaban los hermanos de Jesús también, que sabemos que había por lo menos 4 hermanos varones, se mencionan en los evangelios, y sabemos que tuvo hermanas también. Así que existe una gran posibilidad de que estuvieran ahí presentes, no lo sé. Pero definitivamente llegó Jesús y llegó con los discípulos que ya había hecho hasta ese momento, que eran por lo menos 5 y tal vez 6. Me refiero a que si uno lee el capítulo 1 de Juan, ya vemos los primeros discípulos que, como dije, eran algunos del Bautista. Estaba Andrés y Pedro, los 2 hermanos, ¿verdad? Estaba también Felipe, que lo acabamos de ver el llamado, y Natanael, que aparentemente después en la lista de los 12 tiene otro nombre, o si no, Natanael no era parte de los 12, tampoco se sabe exactamente. Pero el punto es que estaban estos por lo menos. También hay otro discípulo que no menciona su nombre. Y como ya les dije, Juan, el apóstol, el autor del Evangelio, tiene la costumbre de no mencionar su nombre durante esta obra. Entonces, este sería el 5º discípulo. Pero en los otros evangelios nos damos cuenta que el llamado de Juan fue junto al de su hermano Jacobo. Así es que lo más probable es que estuviera Jacobo también. Y ahí tendríamos 6 discípulos. ¿Me sigues? Las 2 parejas de hermanos, Andrés y Pedro, Juan y Jacobo, más Felipe y Natanael. Todos ellos llegaron a la boda, más Jesús, otros 7. Y por supuesto, me imagino yo que con todos esos paracaidistas, la escasez de vino tiene que haber tenido algo que ver con ellos. No digo que eran buenos para tomar, no me refiero a eso, sino simplemente a que en aquel entonces se acostumbraba a que la gente tomara bastante vino. ¿Por qué?
porque no se acostumbraba tanto a tomar agua. Era difícil de conseguir el agua y no siempre era tan potable. Por lo tanto, siempre o casi siempre se mezclaba vino con agua, como una forma de casi de desinfectar el agua. Y lo normal era mezclar el agua 3 partes y una de vino. A veces incluso una parte de vino y 10 de agua. Pero eso ya es diluirlo demasiado. Pero lo normal era 1 a 3. Y por tanto, era importantísimo que el vino en una boda no escaseara, porque era el símbolo, era la señal de la celebración, de la alegría. Era tan importante que el novio se preparara bien para la fiesta, que, ¿sabes?, habían sanciones legales, tanto si el novio dejaba de tener todo bien preparado, como si alguien llegaba con un regalo inadecuado, insuficiente. O sea, este sentido de reciprocidad en el cercano Oriente era tremendamente importante. Por lo tanto, cuando el vino escaseó, lo que los invitados habrían interpretado es un insulto hacia la novia y su familia. Y sabes, eso tenía la posibilidad el suegro de incluso tomar medidas legales por descortesía, por tantas cosas, pero eso habría significado una sanción. María, aparentemente, la madre de Jesús, tenía algo que ver. A lo mejor eran parientes cercanos y ella tal vez colaboró, qué sé yo, haciendo los arreglos florales, adornando, administrando un poco, aunque sabemos que la gente que estaba haciendo esta boda no era de escasos recursos, porque tenía incluso un catador, un maestresala, dice en otra versión. Entonces, miren, no cualquier matrimonio tiene así contratado un catering, ¿no es cierto?, y todo lo que hace falta para tener. Pues bien, esta gente sí lo tenía. Entonces, que empezara a escasear el vino fue un error de cálculo grueso, importante. Y por eso la madre de Jesús, que está involucrada emocionalmente en esto, fue donde su hijo a decirle: falta el vino. ¿Qué habrá querido decirle? La verdad es que eso es la parte más complicada de este trozo del Evangelio. ¿Qué habrá querido decirle María? Hay algunos que piensan que María estaba impaciente porque Jesús comenzara su trabajo mesiánico y prácticamente lo estaba empujando. Es como decir que María estaba haciendo aquí las veces de la intercesora para que su hijo se moviera ya, finalmente, déjate flojear y empieza. Esa es una postura católica. No comparto con eso. Yo creo que María está actuando aquí simplemente como su madre, como la madre de Jesús, hablando con su hijo mayor, el que tenía la responsabilidad financiera de la familia, y va para callado, ¿no es cierto? Y va donde su hijo y simplemente le dice: hijo, ¿pueden ayudar? Hagan una vaca, ayuden. Se acabó el vino y esta es una vergüenza mayúscula. Dame una mano, ayúdame. ¿Qué solución se te ocurre? Eso es lo que pienso que ocurrió leyendo un poco entre líneas. Pero la respuesta que le dio Jesús es todavía más enigmática. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Déjame demorarme un poco en eso, en este pasaje, porque es difícil de entender. En primer lugar, le dice mujer, que parece raro porque podría haberle dicho mamá, mamita, cualquier cosa así, pero le dice mujer. Y con eso pone una cierta distancia. No es irrespetuoso, no. En aquel entonces no. Es muy parecido a cuando hay personas que le llaman a su madre, le llaman señora. Yo lo he escuchado mucho, aquí en Chile se usa bastante. Señora, ¿qué tiene usted? En el campo se usa bastante. Y es una forma respetuosa, pero que marca una distancia. Es parecido a cuando los hijos tratan de usted a los papás. También eso pone un poco de distancia, ¿no es cierto? Y es algo que se aprende de niño. Yo lo hago con mis padres, con mi padre que está vivo aún, lo trato de usted. No soy capaz de tutearlo, simplemente. Cosas de época.
El punto es que Jesús puso una cierta distancia con su madre. Y es parecido a la ocasión en que su madre y sus hermanos llegaron a Capernaum y allí estaba Jesús enseñando y estaba rodeado de gente. Y la mamá le manda a decir hay unos presentes, le dice que ella está afuera esperándolo. Entonces van donde Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice en ese momento, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra y la obedecen. Y nuevamente, no es que le faltara el respeto a su mamá, pero puso una distancia. En el ministerio del Señor, él no sería guiado por voluntad humana, solamente por las indicaciones del Padre Celestial. Y ningún ser humano, ni siquiera su madre, podría tener el privilegio de usar esa influencia sobre él. Porque Jesús no podría guiarse de esa manera en lo que venía por delante. Por tanto, era una enseñanza también para su madre, de que él estaba por comenzar algo en lo cual ella podía participar como una creyente, pero no teniendo una responsabilidad o teniendo una influencia diferente sobre él que la del resto de las personas. ¿Me sigues? Le dice además, ¿qué tienes conmigo? Y es una expresión extraña, es un poco abrupto. En realidad no es extraño en el vocabulario de aquel entonces. Significa simplemente una pregunta diciendo, ¿qué tenemos tú y yo en común? Y es una forma también de enseñarle a María. ¿Me sigue? Él está primero hablando con su madre, antes de cualquier cosa, y está poniéndola en su lugar, no de manera fea y respetuosa, sino simplemente diciendo, mamá, va a comenzar algo en lo que tú y yo ya no podemos tener el mismo rol exactamente. Porque ha sido maravilloso todo este tiempo, pero ahora yo comienzo otra etapa. Y no es simplemente la de un hijo adulto que sale de casa y que por lo tanto se independiza, aunque nunca emocionalmente, pero se independiza de sus padres. No, esto es otra cosa, ustedes me entienden. Esto es el Mesías que va a comenzar su ministerio terrenal. Claro que debió ser difícil de comprender para María. Pensemos un poco cómo era la crianza en aquel entonces. Ella lo vio nacer, lo amamantó, lo crió, le cambió los pañales. Los primeros 5 años de cualquier niño judío era pasarlos junto a la madre, que tenía responsabilidades y tenía trabajo pesado que hacer. Entonces los niños jugaban junto a sus madres mientras ellas trabajaban moliendo el grano, sacando agua y tantas cosas. Los niños pasaban todo ese tiempo, las primeras historias acerca de Israel, las primeras oraciones, aprender a hablar, todo eso con su madre. Ese es el vínculo. A partir de los 5 años, los niños eran despegados un poco de sus madres, los varones, y eran puestos más al cuidado de su papá. Entonces pasaban a estudiar en la sinagoga. Allí aprendían a leer, aprendían aritmética y aprendían también la Torá. Eso era tan importante. Y junto a eso, con el papá aprendían un oficio. Jesús, por supuesto, aprendió a ser un carpintero. Y ese era el vínculo con sus padres, tan íntimo, tan único. Por supuesto que para María debió haber sido sumamente difícil despegarse de eso que para ella era natural. De pronto ver a su hijo, que ya no era ese pequeñito y ese maravilloso hijo que había sido hasta ahora y que sostenía la familia y que tal vez se quedaría en casa para siempre. No. Algo estaba cambiando. Cuando llegara a los 12 años, el joven era preparado para el Bar Mitzvah. Eso es una fiesta que en realidad comenzó con ese nombre por ahí por la Edad Media en adelante. Pero hay registros de que algo similar se hacía en el siglo I. Y es posible que en aquella visita a Jerusalén, cuando fueron José, María y Jesús a Jerusalén a la Pascua, es posible que también se celebrara algo así similar al Bar Mitzvah, que es el inicio de todo joven judío como varón, como hombre delante de la ley. Es un momento muy importante. Por tanto,
José y María tuvieron una familia normal, después tuvieron más hijos. Los evangelios nos mencionan a Jacobo, José, Simón y Judas como hijos de José y María, y como dije, algunas hermanas. Por lo menos hasta los 12 años José estaba vivo, y María siguió con su hijo el resto del tiempo. Y ahora algo estaba cambiando. María era viuda, Jesús tenía a su cargo la situación financiera, los otros hijos ya habían crecido, así que seguramente también aportaban, pero a lo mejor se habían casado y estaban fuera de casa. Por tanto, la dependencia de María, este vínculo María-Jesús, es algo único. Es realmente muy, hasta difícil de entender. Por supuesto que no hablo de divinidad de parte de María, ni de que ella es la corregente o la corredentora, como dicen los católicos. No, para nada. Pero hay un vínculo acá, muy especial. Podría decir que hasta superior, diferente al de una madre normal con un hijo normal. Jesús le dice, mi hora todavía no ha llegado. Y sabes, en el resto del Evangelio, cuando Jesús habla de mi hora, se refiere en general a la cruz. Por supuesto que María no podía entender eso en este momento, pero el evangelista sí. Y Juan está relatando esto y recordando las palabras de Jesús, y entiende que había aquí una enseñanza mucho más profunda que María no captó en ese momento, pero que los lectores del evangelio sí debían captar. O sea, Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo que suplir vino, ir a comprar un poco de vino a la esquina. Él estaba hablando de algo mucho más importante, porque para que llegara la demostración del Mesías en la fiesta de las bodas mesiánicas que estaban profetizadas, para que llegara esa hora completa, era necesario que primero llegara otra hora, que era la hora de la cruz, porque no habría esta instauración plena del reino antes de pasar por la necesidad de la cruz y el derramamiento de la sangre del Mesías para la redención de toda la humanidad. Todo eso, creo, está en las palabras de Jesús, mi hora todavía no ha llegado. E insisto, María difícilmente entendió algo de eso. Pero el apóstol Juan, en retrospectiva, por supuesto que lo está entendiendo, y él está escribiendo con sentido, recordando palabras, recordando el evento, pero colocando de manera escrita de forma muy precisa para que nosotros vayamos captando estos detalles tan importantes. Así es que ella no trató de manipularlo, simplemente de pedir ayuda. Jesús comenzó rechazando la situación, diciendo, no, ¿qué tienes conmigo? No podemos hacer esto. Esta interacción tiene que acabar. Pero por otro lado le dice, mi hora no ha llegado. María tiene que haber quedado loca. O sea, ¿de qué me está hablando? Pero después, yo me imagino, Jesús tal vez le guiñó el ojo y le dijo, ok, voy a dar una ayuda. Y todo eso, que estoy leyendo entre líneas, me lo imagino porque es bastante frecuente en este evangelio y en otros también, pero en este en particular, este casi método pedagógico de Jesús de primero decir que no y después hacerlo igual. Es como, no, bueno ya. Pero él quería que la gente de esa forma como que pusiera más atención a la situación. Entonces, primero como que se hace de rogar, pero después ayuda. Y yo me imagino, cuando su madre le dice en el versículo 5, le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les dice, simplemente tiene que haber pensado ella, ahora Jesús va a ir a comprar con sus discípulos, va a traer algo. Pero a lo mejor ella no está calculando que un rabino en aquel entonces era muy pobre y sus discípulos no tenían ni una tampoco. Entonces, Jesús no está pensando en eso. Y no sabemos lo que está pensando María. Pero el punto es que todo esto parece ser la respuesta de Jesús simplemente para provocar una tensión muy particular y así destacar con mayor belleza lo que va a pasar. Y Juan, que está relatando, como dije, con sentido, nos está haciendo este juego literario
para que nosotros leamos y nos impresionemos de lo que está ocurriendo, así como le pasó a la gente que presenció esto. Entonces, María estaba preocupada por una situación cotidiana, pero Jesús fue mucho más allá. En otras palabras, Jesús aprovechó la falta de vino en una boda humana para enseñar algo mucho más allá acerca de cosas sobrenaturales, sobre todo acerca de su persona y su misión. Además, es posible, creo yo, que Juan el apóstol viera una conexión en esto con el capítulo 3, en los versículos 27 al 30, donde Jesús se identificó a sí mismo como el novio mesiánico. Ojo con eso, un capítulo más solamente. Se identificó con el novio mesiánico. Y Juan el Bautista se identifica como el amigo del novio, ese que va a preparar a la novia, a traerla para el novio. Y dice, yo no soy el novio, pero voy, ¿no es cierto? Yo preparo al pueblo para la venida del novio. Y por supuesto, este novio es el que iba a suplir todo el vino, toda la alegría para este banquete mesiánico extraordinario. Pero la hora de eso completo y maravilloso todavía no había llegado. Primero era necesaria la cruz. Sin embargo, Jesús aprovechó toda esa situación, que insisto, los presentes a duras penas tienen que haber entendido. Pero nosotros, miles de años después, y gracias a Juan, que él entendió esto, escribiendo unos 50 años después de lo que ocurrió, ya mirando, entendiendo teológicamente la situación, él nos da estas pistas para que nosotros lo comprendamos. Hagamos una pequeña aplicación antes de ir terminando el mensaje de hoy. María se enfrentó a este gran dilema que todos nosotros tenemos también de mis necesidades versus tu hora. Nosotros quisiéramos que Dios estuviera siempre pendiente de nuestras necesidades y que Él estuviera listo para hacer lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Pero este mensaje, este milagro nos muestra que si en lugar de eso tomamos la actitud de María y nos sometemos a lo que Él va a hacer, hagan todo lo que Él diga, si nosotros nos sometemos, si nosotros dejamos a Dios ser Dios, Él va a proveer mucho mejor, mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Esa es la gracia de este verdadero encuentro con la gloria de Jesucristo. Él nos pide que lo dejemos ser Dios y que retengamos la paz y la fe en el intertanto. Que nosotros podamos ver las situaciones a nuestro alrededor como simplemente situaciones, ocasiones, oportunidades, pero lo dejemos a Él ser Dios, porque es mucho mejor que tratar de hacer nosotros las cosas y después pedirle, por favor ayúdame, por favor socórreme, por favor sácame del agua. Esta es una enseñanza vital para la vida espiritual. Bueno, el milagro propiamente dicho, el agua fue convertida en vino. Habían allí en esta casa, y por eso vemos que es una casa judía, bastante pudiente y además religiosa, habían tinajas para la purificación. Seguramente pidieron tinajas prestadas, porque es difícil que una casa tuviera 6. Pero pidieron prestadas porque la gran cantidad de invitados significa que muchos iban a requerir esta agua para lavarse las manos y los utensilios, y esa era la costumbre de purificación. Los rabinos, los judíos, los fariseos sobre todo, no comían absolutamente nada sin lavarse muy bien las manos y varias cosas. Hoy en día eso lo veríamos bien como una medida de higiene, pero en ese tiempo no era tanto la higiene el punto, sino una forma de santidad farisea de estar como purificado para comenzar a comer. Y Jesús rechazó esa, no la higiene, sino el sentido de que la santidad es externa. Esos recipientes entonces eran usados para un ritual fariseo, un ritual judío, del judaísmo. Y viene aquí el reemplazo.
porque Jesús dice, ya tomen estas tinajas y llénenla hasta el tope. Y por supuesto que ya tenían agua, así que hubo que llenarlas, y dice que cada una contenía una cierta cantidad de cántaros de agua. Por eso la versión que estamos leyendo, la Reina Valera contemporánea, dice que en cada una cabían más de 50 litros, y creo que se quedan cortas. Si calculamos 6 tinajas por 50 litros, son unos 300 litros. Pero lo más probable, calculando lo que es un cántaro de agua, que podía ser entre 75, 85 litros, lo más probable es que en total tuviéramos más de 500 litros de agua en estas 6 tinajas. Y Jesús convirtió todo eso en vino. O sea, es una cosa extraordinaria. Pero no solamente eso es extraordinario, sino que el milagro parece haber ocurrido en las jarras. Es parecido a la alimentación de los 5.000, que Jesús no hizo montañas de comida, sino que en las canastas de los apóstoles se iba produciendo la multiplicación y los apóstoles iban sacando. Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos a la alimentación de los 5.000, pero el punto acá es que los sirvientes sacaban agua y cuando llegaban y servían, salía vino. Entonces, eso es lo que hizo Jesús y eso es lo extraordinario de este milagro. Dice, allí hay agua, y le dice a los sirvientes, saquen agua y llévenselo al catador. Y ellos lo hacen. Y cuando sirven, la sorpresa es vino. Y el catador lo prueba y dice, este vino es extraordinario. Todo el mundo sirve primero el bueno y después, cuando ya están con el paladar medio dormido, sirve el de cartón, ¿no es cierto? Pero tú has hecho lo contrario. Entonces Jesús no solamente salvó a este novio de la vergüenza, sino que además proveyó el mejor vino posible. Y además en Caná de Galilea, que hasta hoy en día es reconocido como el sitio donde se produce el mejor vino de Palestina. Entonces, esto es algo notable. Jesús fue allí a hacer el milagro de transformar agua de purificación en el equivalente al vino que vendría con las bodas del Cordero. Es el reemplazo de estos rituales judíos por la venida del reino de Dios, que ya estaba ahí entre ellos, al menos en forma de señal o sinopsis. ¿Me explico? Todo eso es lo que estaba aquí implicado. Los sirvientes llenaban las jarras y servían vino. Y llenaban las jarras de agua y servían vino. Y esto entonces sirvió para hablar, para educar, en sentido de mostrar una señal de algo mucho más allá, mucho más profundo. De hecho, estoy prácticamente seguro que las tinajas conservaron agua. Y si alguien pasaba por ahí nos decía, ¿y por qué le echaron vino a las tinajas? Eso habría sido una locura, porque eran para agua. No podían mancharse con vino. Era agua para la purificación. Jesús mantuvo el agua, pero en las jarras se transformaba en vino. Es decir, de esto que hay que echarle el agua, ahora vamos a sacar vino. Y todo eso es algo que debió ser sumamente extraño. Ahora, lo que más llama la atención, creo yo, es que dice al final que sus discípulos vieron esto y creyeron en él. Y así comenzó Jesús a manifestar su gloria. ¿Quiénes vieron el milagro? O sea, María, ella lo presenció seguro. Los sirvientes, por supuesto que lo presenciaban. Y ellos tienen que haberlo contado. Pero solo los discípulos vieron en última instancia no solo el milagro, sino la gloria de Jesús y creyeron en él. Y creo que esto es, en última instancia, lo más profundo del mensaje. El tema para el hilo conductor del pensamiento del Evangelio es que hay un reemplazo del antiguo judaísmo por lo nuevo que trae Jesús. Pero el punto es que, aun siendo algo tan maravilloso, no se logra comprender completamente si no es a través de los ojos de la fe.
Solo los discípulos vieron y creyeron. Otras personas vieron y solo se asombraron. Y creo que eso sigue pasando hoy también. Y nos puede pasar a nosotros. Y nos lleva a tomar una decisión en relación a cómo vemos lo que leemos en los evangelios o en toda la Biblia. Cómo nos enfrentamos a Dios. Cómo escuchamos su palabra. Cómo nos disponemos a creerle y obedecerle. Todo eso nos habla, porque la fe ve más allá, la fe ve por adelantado. La fe es dejarse maravillar por lo que hace Dios, es enamorarse de su mover, es abrirse a los cambios, a permitir que no me llenen las tradiciones y las religiones, sino a enamorarme de la relación con mi Señor y a comprometerme completamente, abiertamente, con Dios y su voluntad. Eso es fe. La fe es activamente comprometida. La fe nunca puede ser estática. La fe que no tiene obras es muerta. La fe que no tiene fruto simplemente es una fe que es abortada antes de comenzar. Así es que yo creo que esta boda nos habla de que en un momento tan normal, tan cotidiano, tan humano y tan precioso como una boda, un matrimonio, Jesús se reveló por primera vez como el Mesías, como el novio mesiánico. Y creo que el Señor se está revelando y se ha revelado muchas veces en nuestra vida. Pero sin la fe, tal vez solamente nos asombramos de lo que Él hace, pero no somos capaces de entender más allá. Las circunstancias, sean grandes o sencillas, nos hablan de Dios, pero solo se puede apreciar con una fe simple, abierta, generosa, porque si no las cosas pasan de largo y simplemente perdemos la oportunidad. Esta es la primera señal, las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús comenzó a manifestar su gloria. Porque su gloria es la del Mesías, es la del príncipe, el Hijo de Dios, pero el novio de la iglesia, el novio que viene un día a las bodas del Cordero y Él proveerá el vino en cantidades maravillosas. Recuerda que no se trata de hacer una tomatera, sino el vino representa la alegría, el gozo de ese encuentro, de la reunión de los creyentes con su Dios. Finalmente, cuando todo este pesar acabe y nos podamos reunir eternamente con nuestro Creador. Este es el principio de las señales en Caná de Galilea. Padre, yo te ruego, danos entendimiento espiritual para que todas estas cosas que son preciosas no queden solo como información, sino que se transformen en espiritualidad, en un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra forma de relacionarnos contigo, y que nuestros ojos se abran a la fe verdadera. Te pido por todos mis hermanos, Señor, y por mí mismo, que seamos dignos de esta revelación que tú nos das. Lo pido con gratitud en el nombre de Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Rey y nuestro novio. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima, no te la pierdas.